Dios te bendiga mucho, qué bueno es tenerte de nuevo a través de mis redes sociales. Quiero compartir contigo un mensaje que he titulado La generación de los X-Men. En la carta del apóstol Pedro dice la palabra de Dios que la iglesia es un cuerpo de personas que representa un linaje real, un sacerdocio santo, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En ningún momento dice que la iglesia tiene poderes especiales y mucho menos que es la dueña de este poder. Por el contrario, nosotros como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, somos herramientas para la manifestación de este poder, pero no tenemos poder como para, de manera voluntaria o propia, con conocimiento o no del diseño eterno, poder ejercerlo. Sin embargo, pareciera ser que en parte de ese cuerpo de Cristo ha sido educado de manera tal que como que es el dueño de ese poder, y nosotros en nuestra ignorancia obviamente supina de todo lo que es el diseño de Dios, queremos a veces cambiar las cosas, las situaciones, las personas con nuestras declaraciones, con nuestros actos entre comillas proféticos, y queremos tener una intervención en todo y sobre todo, y creemos que todo lo podemos transformar a la par de lo que decimos. Y no podemos ver un escenario porque a veces nos adelantamos a hacer declaraciones o a hacer cosas o a decir cosas que no tienen nada que ver y que simplemente nos hacen quedar mal. Incluso pueden hacernos caer en frustraciones o que se genere un concepto erróneo de lo que es el evangelio, de lo que es el poder de Dios. E incluso la gente termina entendiendo de manera incorrecta lo que es el papel protagónico de la iglesia dentro de la sociedad. Yo he visto hombres como el profeta Ezequiel, un hombre que vio la gloria de Dios. A veces en la iglesia decimos que aquí está la gloria, que hay un mover de gloria, pero yo veo que Ezequiel tuvo una visión y un encuentro con lo que era el trono, con lo que era la gloria misma de Dios. Y ese hombre, cuando fue llevado por el Espíritu a ver esa gloria, dice la palabra que regresó y estuvo 7 días atónito en el campamento, impávido, sorprendido, silente ante todo lo grande que había visto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que a pesar de que él había nacido en el pueblo de Dios, que era sacerdote del Dios Altísimo, nunca lo había conocido ni jamás se había imaginado cómo era tener un encuentro con el Dios verdadero, con ese Dios a quien él le servía, con ese Dios a quien él le buscaba. Incluso vemos que ese sacerdote estaba sirviéndole a Dios aún cuando todo el pueblo había sido cautivo y se encontraba en Babilonia como esclavo. Él fue más allá de las circunstancias, fue más allá de lo que tenía, fue más allá de lo que veía, y en medio de la cautividad igual le seguía sirviendo al Señor. No necesariamente unas buenas condiciones, unas buenas circunstancias deben determinar tu motivación a servirle a Dios, sino que hay que servirle a Dios en todo momento. Y más allá de lo que podamos ver, de lo que podamos apreciar, hay que entender que Dios sigue siendo Dios, y que de alguna manera, de alguna razón, todo lo que vivimos encierra o forma parte de ese propósito que Dios tiene para nosotros, que nuestra vida no gira al azar, y que aunque a veces no tenemos, no podemos, no recibimos, no damos o vivimos un momento de cautividad por X o Y situación, aún hay que seguirle sirviendo porque Dios se manifiesta. Así como Dios se le manifestó a las orillas del río Quebar a un sacerdote que estaba sirviéndole a él y predicándole a un Dios de poder, de grandeza, de misericordia y de favor, que se encontraba cautivo. Eso hizo que Ezequiel fuera protagonista de esa historia. Eso hizo que Ezequiel viera su gloria, y también hizo que Ezequiel conociera a Dios en un nivel que no lo conocía y que quedara impávido, y atónito durante 7 días después de lo que vio. Pero eso también hizo que Ezequiel no formara parte, o eso no produjo en Ezequiel un hombre lleno de altivez, de orgullo y de soberbia, que como el que había visto la gloria de Dios ahora era un X-Men, y ahora era un hombre que podía declarar, que podía decir. Por el contrario, un encuentro con la gloria, un conocimiento íntimo con el verdadero Dios, no lo hizo que se igualara, no lo hizo que se exaltara en sobremedida, sino que por el contrario fuera un hombre con un corazón humilde y sencillo.
De hecho, fíjese usted que en el capítulo 37 de Ezequiel, dice la palabra de Dios que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Y dice la palabra que lo hizo pasar cerca de ellos, todo en derredor, y que eran muchísimos sobre la faz del campo, y que por cierto todos estaban secos en gran manera. Un buen día, un tiempo después de haber tomado el Señor por medio del Espíritu Santo y haber llevado a Ezequiel a que viera la gloria, un tiempo después el mismo Espíritu Santo lo lleva, lo toma, lo pasea por en medio de un enorme valle lleno de huesos secos. Tal vez dedujo Ezequiel que esos huesos eran de seres humanos por las cabezas, por las formas, pero el hecho es que incluso el Espíritu lo toma y lo lleva por todo el derredor para que viera la magnitud del caos, la magnitud de muerte, la magnitud de destrucción que había en ese lugar. Y entonces allí viene la gran pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel. Y es que le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y aquí donde yo deduzco que Ezequiel no se convirtió en un hombre de la generación X-Men que empezó a declarar: yo sí declaro, yo digo, yo decreto y nada de eso, sino que ese hombre que había tenido ese encuentro con la gloria del Señor, su corazón se llenó de humildad, su corazón se llenó de sencillez, su corazón entendió que Dios iba más allá de aquello a lo cual él pudiera pensar, que el concepto que él tenía de Dios fue roto por ese encuentro con la gloria de Dios, que a pesar de que obviamente él se sintió honrado de que Dios lo tomara en medio de la cautividad y que por su servicio se le apareciera y le manifestara la gloria, ese hombre no se atrevió a emitir opinión alguna. Es como cuando alguien se encuentra con un enfermo y sin saber si es de Dios, si Dios tiene un plan para sanarlo o no, empieza a decretar que tú te sanas, que tú te sirves. Es que cuando alguien vive una situación, yo decreto, yo digo, yo esto, pero este hombre no. Este hombre, este Ezequiel, a pesar de haber visto la gloria, mantuvo un corazón humilde, sencillo, y su respuesta fue: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuántas situaciones que nosotros enfrentamos a diario, sobre todo situaciones complejas y difíciles, que conmueven nuestro corazón, como me imagino yo que se conmovió el corazón de Ezequiel al ver aquella cantidad de huesos de personas que un día fueron y ahora no lo eran? ¿Cuánto no se conmovió, cuánto no se angustió, cuánto temor no sintió Ezequiel? Y en vez de decir: sí, Señor, yo sé que tú lo puedes todo, Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes todo. Un corazón rendido, un corazón que entendió que Dios iba más allá de su imaginación, que el concepto que él tenía de Dios no cabía dentro de su mente finita, y que el Señor era el dueño, el amo, el soberano del universo, y que a pesar de tener tanta compasión y misericordia, tenía un plan, o tenía unos planes, tenía un diseño que iba más allá de su mentalidad, un plan maravilloso que está por encima de nuestros planes y de nuestra misma comprensión. Y por eso su actitud humilde, su actitud sencilla fue decirle: Señor, tú lo sabes todo. Qué bueno es cuando nosotros entendemos que hay cosas que no podemos cambiar, que hay cosas que simplemente suceden porque están conforme al diseño de Dios. Qué bueno es cuando nosotros tenemos una actitud como esta de Ezequiel frente a todo lo que pasamos y somos tan humildes en nuestra condición y entendemos que somos menos que una pizca de polvo en medio de todo el universo grandioso y maravilloso, y alabamos el poder y la grandeza de Dios y nos rendimos en nuestra actitud y decimos: Señor, tú lo sabes todo. Cuando simplemente nos entregamos, cuando simplemente confiamos. Y es que hasta en nuestro aspecto relacional, a veces nosotros le decimos a la gente o limitamos nuestra relación con una o con otra persona, con nuestra propia familia, porque a veces
permitimos o convertimos el evangelio en una barrera para tratar a otros, porque no te unas en yugo desigual y todo esto, y entonces aquel que conoce a Dios no se liga con otra persona que no conoce al Señor, como si nosotros supiéramos. Si esa persona no ha sido escogida por Dios para ser colocada allí, cuando Dios dice en su palabra que todos los días sale el sol sobre unos y sobre otros, llueve sobre los campos de los justos, pero también sobre los campos de los impíos. Y es que tenemos que entender que el diseño de Dios, que el amor de Dios puede transformarlo todo, puede cambiarlo todo. Y tenemos que decir ante muchas situaciones, ante las relaciones con muchas personas, ante conflictos, situaciones que nos parecen paradójicas, contradictorias, difíciles. Tenemos que decir igual que Ezequiel: Señor, tú lo sabes todo. Porque cuando Ezequiel dijo eso, a pesar de que había visto la gloria, cuando él entendió que era imposible que él entendiera el diseño y lo que Dios quería hacer con ese valle de huesos secos, cuando su corazón se comportó humilde y sencillo, fue cuando Dios le dijo: ahora, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solamente cuando en nosotros hay un corazón humilde y sencillo que reconoce ese diseño maravilloso, ese control de Dios sobre todo, que nunca lo pierde, es cuando verdaderamente nos convertimos en herramientas de su amor, de su gracia, de su favor y su misericordia. Sin altivez alguna, sin orgullo alguno, sin soberbia alguna, Ezequiel pasó de ser sacerdote a ser el profeta que anunciaba el diseño de Dios para ese valle de huesos secos, y les dijo: oíd palabra de Jehová. Jamás le dijo: yo le digo, yo ordeno, yo decreto, sino que le dijo: oíd palabra de Jehová. Ese fue el mismo Ezequiel que cuando él tuvo el encuentro con la gloria se había comido aquel rollo que representaba la palabra de Dios. Ese hombre estaba alimentado, su alimento espiritual había sido la palabra, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de lo que Dios dice. Por eso entendió la grandeza, la maravillosa grandeza, la majestuosidad de Dios, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y cuando demostró que la palabra que él se había comido había transformado su interior y lo había vuelto tan humilde y sencillo como después lo sería nuestro Señor Jesucristo, o como lo es nuestro Señor Jesucristo, entonces fue utilizado como herramienta para decir lo que Dios decía, no para moverse conforme a lo que él consideraba, sino para decir: así dice Jehová, pero decirlo porque lo escuchó de la misma boca de Dios, y al instante cuando habló lo que Dios le dijo, no lo que sus emociones, sus sentimientos, sus apreciaciones le dictaban a su conciencia. Cuando habló lo que Dios le dice, lo dijo. Dice la palabra del Señor que de inmediato se juntaron aquellos huesos, que de inmediato subió carne sobre ellos, subieron tendones, pero no pasó más de ahí, porque pasaron de ser huesos a convertirse en cadáveres. Y allí surgió otra interrogante para Ezequiel, y es: ¿qué es lo que falta? Y es cuando el Señor le dijo: dile al Espíritu Santo que venga de los 4 puntos cardinales y sople sobre ellos. Y cuando eso ocurrió, entonces vino la vida, y lo que eran cadáveres sin propósito, de inmediato se convirtieron en un poderoso ejército que continuó su marcha, que continuó en su vida y que se activó en el propósito eterno con el cual había sido creado desde la eternidad. Entendió Ezequiel, y entendemos nosotros en este día con este mensaje, que la iglesia es un poderoso ejército de Dios, pero que necesita comerse, alimentarse de la palabra del Señor y solamente hablar aquello que Dios dice, entendiendo que Dios tiene un diseño eterno para todos, y que a veces nos es contradictorio, que a veces está representado por un montón de situaciones que son dolorosas, que son difíciles, que son complejas, pero al final la iglesia tiene que rendirse y decir: Señor, tú lo sabes todo. Y ante nuestra cotidianidad y las distintas cosas que enfrentamos en esta vida, Dios está esperando que nuestro corazón se rinda y de manera sencilla diga: Señor,
tú lo sabes todo, y que no decretemos, que no declaremos, que no parezcamos unos X-Men que creen que pueden cambiarlo todo y a todos, sino que entendamos que Dios tiene un plan precioso y que ese plan comienza y que ese propósito se activa en la vida de unas personas, de alguien y de una situación es transformada solo cuando el Espíritu Santo está presente, porque es el trabajo, es la labor del Espíritu Santo en la vida de todos y en todo lo que pasa, el que cambia, el que transforma, es ese espíritu del Creador. Por lo tanto, tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, reconocerlo como una persona, reconocerlo como el ayudador, reconocerlo como el maestro, reconocerlo como el escudo y clamar a Él, no decretar, no declarar, sino que clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas. Este es un buen día para tú decirle: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, te rindo mi corazón para que soples dentro de mí, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oriente. Sopla sobre mi vida, sopla sobre el valle de mis huesos secos, sopla sobre todo lo que yo soy, Espíritu Santo, para que igual que el sacerdote Ezequiel, mi vida se llene de ti, para que al igual que ese valle de huesos secos que estaba allí sin propósito, rendido sobre las áridas tierras del desierto, mi vida ahora cobre de tu vida y sea la vida de Dios, sea el diseño eterno lo que se manifieste, Señor, que se rompa, oh amado Padre Celestial, todo concepto erróneo que yo tenga de ti, que yo no humanice quién eres tú, sino que entienda que hay un diseño maravilloso y que solamente se activa cuando viene sobre mí, cuando entra en mí el Espíritu Santo. Ayúdame a ser como ese sacerdote que fue transformado en profeta, porque con sencillez de corazón, igual que Jesucristo, reconoció, Señor, que tú eres, que lo sabes todo, que tú tienes el control, que tú tienes el poder, y que sea tu Espíritu Santo en mí, que sea tu Espíritu Santo sobre mi casa, que sea tu Espíritu Santo sobre mi vida, que sea tu Espíritu Santo sobre todo lo que yo soy y sobre todo lo que yo tengo, el que traiga una verdadera transformación. Que tu iglesia, Señor, se rinda delante de ti, que nuestras vidas se rindan delante de ti y que seamos el verbo, la representación de la acción del Espíritu Santo, y nuestros sacrificios sean nuestras obras de bondad y de justicia guiados por el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo de Dios verdaderamente hay libertad. Anhelo yo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo del Señor sople sobre tu valle de huesos secos, porque tu voluntad se rinde ante su maravillosa voluntad y el Señor traiga vida, traiga propósito, así como lo trajo sobre ese valle, también lo traiga sobre ti en el nombre de Jesús. Amén.